Este fic no es mío, el creador está en la descripción, si quieres leer cada que se suba, también se los dejaré acá. Simplicaren, en AO3. Izuku ajustó su posición en Chesh, el sofá de Iku mientras le enviaba un mensaje de texto a Shinzo. Izuku se sintió muy mal por perderse los primeros 2 días que pretendía entrenar a Shinzo, pero tenía órdenes estrictas de evitar actividades extenuantes. Siempre puedes hacer que practique con su peculiaridad, sugirió Ekiki. Eso solo sería agotador para él. Izuku admitió ese punto y le envió otro mensaje de texto a Shinzo. Estoy en casa de Cheshire ahora mismo si quieres venir. Podría practicar un poco con el lavado de cerebro mientras me lo tomo con calma. Al igual que en cualquiera de las otras veces que había invitado a Shinzo, Izuku no esperaba obtener una respuesta. Para su sorpresa, Shinzo le respondió, envíame tu ubicación. Izuku miró fijamente el mensaje durante unos segundos antes de sonreír. Echó la cabeza hacia atrás para ver la cocina al otro lado del sofá. Iku, ¿está bien si invito a Shinzo? Él es de quien te hablé. Iku se giró desde donde estaba manejando la estufa. Claro, verde. Puede acompañarnos a cenar. Aunque tendrá que irse cuando vayamos a tu cita con Cross. No creas que las damas se sentirán cómodas con una cara nueva tan pronto. Izuku asintió. Maiko era la única que se quedaba a tiempo completo con Iku en este momento, pero Kotone aún la visitaba cuando sus clases se lo permitían. Hoy fue una de esas ocasiones. Eiko se había mudado hace unos meses y le había dado alguna que otra actualización a Iku, pero Izuku no la había visto desde que ella se fue. Maiko tenía cerca de la edad de Izuku, tal vez un año menos, y era asustadiza y reacia al tacto en un sentido de una manera que era lo suficientemente familiar como para doler. A pesar de que Izuku la había visitado varias veces desde que ella se había instalado, ella no se había quedado en la misma habitación que él fuera de las comidas. Iku le aseguró que ella era así con todos. Le envió a Shinzo su pin de ubicación y el número de apartamento antes de cerrar sus mensajes. Miró brevemente el hilo de mensajes con su mamá. Le había enviado un mensaje de texto antes para decirle que estaba a salvo en la casa de tía, pero que Mitsuki tenía que irse inmediatamente después. Algo sobre una gran fecha límite que se acerca. Todo eran mentiras, pero debería ser suficiente para evitar que ella pasara espontáneamente por la casa de los Bakugo. Ella respondió con un emoji de aprobación, pero eso fue todo. Frunció el ceño y dejó su teléfono a un lado antes de tomar su libreta. Trabajaría en su computadora portátil más tarde, cuando no estuviera en la casa de una especie de justiciero. Incluso quitó el banco de energía de la computadora portátil para, con suerte, evitar el seguimiento de la ubicación. Así que, por ahora, trabajó en el análisis de los villanos que podía recordar de la USO. Llamaron a la puerta cuando Izuku daba los toques finales a su boceto de Shigaraki Tomura. Guardó su lápiz en el cuaderno y lo cerró mientras Cheshire abría la puerta para que Shinzo entrara. Izuku lo saludó con la mano, sonriendo cuando el chico parecía un poco menos rígido después de verlo. Oye, dijo Shinzo, levantando una mano para devolverle el saludo. Izuku se movió para sentarse en el sofá y dejar espacio para Shinzo. Shinzo, esto es Cheshire. Cheshire, Shinzo. Kotone nos visitará para cenar y Maiko está en su habitación en este momento. Ella no es una gran fanática de la gente, dijo Izuku diplomáticamente. Shinzo resopló y se dejó caer sobre el cojín junto a Izuku. Puedo respetar eso. Entonces Shinzo miró a Izuku de arriba a abajo, sus ojos se detuvieron en la mano quemada y la pierna vendada de Izuku. Izuku forzó una sonrisa. Si tuviera un yeso, te ofrecería dejarte firmar, pero, ¿podrías venir con nosotros cuando visitemos la clínica subterránea para quitarte los vendajes más tarde? ¿Más tarde? Shinzo preguntó con una ceja levantada. Pensé que habías dicho que Recovery Girl quería que dejaras las vendas otro día. Izuku se frotó la nuca. Bueno, sí, pero ella no sabe que me curo incluso más rápido de lo normal con mi amiga aquí. Shinzo parpadeó antes de conectar los puntos. Tu amigo con el don de posesión es. Izuku sintió que Kiki estiraba su rostro con su característica sonrisa. Hola, Shinzo. Gracias por vigilar esta torpeza cuando no estoy cerca. Izuku y Kiki se rieron ante la cara de sorpresa que puso Shinzo.
Te pareces a ese meme. Shinzo se burló y volvió a colocar su máscara de piedra en su lugar. Entonces, ¿cómo te llamo? El otro yo, oh, esto es confuso. Izuku controló la última de sus risas y empujó mentalmente a Ekiki. ¿Quieres tu nombre real o uno falso aquí? El real está bien. Izuku sonrió y presentó a sus amigos. Shinzo, Ekiki. Ekiki, Shinzo. Luego dio un paso atrás mentalmente y permitió que Ekiki hablara un rato. Para que lo sepas, eres el primer adolescente que trata a Izuku como a un ser humano en una década. Si también te vuelves contra él, te perseguiré. Está bien, mala idea. Abortar. Ekiki. No amenazamos a nuestros amigos. Luchó contra Ekiki por el control por un momento, deteniéndose solo cuando Shinzo habló. No planeo hacerlo. Shinzo inclinó la cabeza y entrecerró los ojos. ¿Están ustedes dos peleando? Tu expresión hizo algo extraño hace un momento. Izuku finalmente empujó a Ekiki y asintió, mirando hacia un lado. Sí. Solo recordarle que no les damos la charla a nuestros amigos. Sacudió la cabeza como si eso pudiera borrar la risa de Ekiki. De todos modos, es posible que no pueda ayudarte mucho con el entrenamiento físico en este momento, pero ¿quieres entrenar tu don mientras se prepara la cena? ¿Lo decías en serio, preguntó Shinzo, mirando hacia otro lado. El hecho de que Ekiki esté aquí no lo hará peligroso. No estoy seguro de cómo funciona mi don con el objetivo ya poseído. Izuku sonrió. Ekiki puede mantener su mente separada de la mía. Entonces no debería haber ninguna interferencia. Y él puede sacarme de ahí si algo sale mal. Más. De esta manera puedes practicar controlar a dos personas diferentes a la vez. Oye, no me ofrecí como voluntario para esto. Ekiki protestó. Oh, no me digas que no sientes curiosidad por saber cómo se siente estar al otro lado de las cosas. Ekiki refunfuñó un poco, pero Izuku estuvo de acuerdo. Shinzo, por otro lado, todavía parecía un poco escéptico. ¿Estás seguro de esto? Positivo, dijo Izuku. Luego todo se volvió confuso y distante. Izuku se relajó con el sentimiento después de unos momentos. Los pensamientos todavía se formaban, pero se sentían como burbujas abriéndose camino a través de la melaza. Podía sentir vagamente a Ekiki flotando cerca, pero no lo interrumpió. Izuku parpadeó cuando su capacidad de pensar libremente regresó. ¿Cuánto tiempo duró eso? Como un minuto. No estaba seguro de que debería pedirte que hicieras, dijo Shinzo, mirando la pierna lesionada de Izuku. Correcto. Izuku miró a su alrededor antes de tomar su cuaderno. Sacó su lápiz y lo pasó a una página en blanco en la parte de atrás. Garabateó algunas notas sobre cómo se sentía la peculiaridad de Shinzo y luego pasó a otra página en blanco. Puedes comprobar si puedes hacer que la gente responda preguntas mientras estás bajo tu peculiaridad. O escribir respuestas. Dar su firma, eso tiene algunas aplicaciones interesantes para el trabajo encubierto. Soy decente dibujando. Niño significa excelente dibujando, intervino Ekiki. Entonces, podrías verificar qué parte de tus comandos se basan en la habilidad de un objetivo versus una función cerebral superior o algo que conozcas. Tal vez pídeme que dibuje algo simple que definitivamente haya visto y dibujado antes, como un héroe superior. Luego pídeme que dibuje algo que no tengo. Quizás de una imagen en tu teléfono. Entonces muéstrame la imagen para dibujar. Después de hacer eso, podríamos intentar ver cuánto tiempo puedes aguantar cuando yo me defienda. Los villanos y otros estudiantes no cooperarán, entonces necesitarás practicar allí. Shinzo parecía un poco aturdido otra vez. Suena como un plan. ¿Estás bien? Sí. Y volvió a hundirse. Izuku podía sentir distantemente su cuerpo moviéndose y haciendo cosas sin su intervención. Se sentía diferente de cuando Ekiki lo controlaba, pero lo suficientemente cerca como para no sentirse tentado a enloquecer. Mientras eso sucedía, Izuku palpaba en su niebla mental. Todavía podía sentir a Ekiki, pero había un muro entre ellos con la peculiaridad de Shinzo en efecto. Lentamente se preguntó si esa separación se mantendría si ambos estuvieran bajo. En lo que pareció un instante, Izuku volvió a la realidad. Antes de que pudiera preguntar, Shinzo le dijo:
15 minutos esa vez. No sentí tanto tiempo, pero mis pensamientos se estaban formando muy lentamente. Así que supongo que la distorsión del tiempo tiene sentido. Miró su cuaderno para ver un boceto muy tosco, pero reconocible de Mirko con su nombre escrito en kanji ligeramente torcido debajo. Junto al primer boceto había dos aún más toscos, con poca diferencia de calidad entre ellos, de lo que Izuku pensó que podría ser un niño pequeño. Sin embargo, su mente se quedó en blanco sobre quién podría ser. ¿Quién es este? ¿No recuerdas que te lo dije? No. Nada externo realmente se registró. Todavía podía sentir a Kiki, pero no podía alcanzarlo, como si hubiera una pared en el camino. Shinzo levantó una ceja antes de girar su teléfono para mostrar a un niño dormido en el suelo con papeles y crayones esparcidos a su alrededor y un dibujo a medio terminar debajo de su cabeza. Mi hermano, dijo Shinzo vacilante. Izuku notó la total falta de similitudes entre Shinzo y el chico de la imagen, pero no dijo nada. ¿Crees que está en un orfanato o en un hogar de acogida? Le preguntó a su compañero de cuerpo. Quizás sea su adoptivo o su hermanastro. Odio decirlo, pero el primero tiene más sentido ya que lo amordazaron el año pasado, dijo Ekiki, moviendo baba por todo su cuerpo. Izuku se acercó más a Ekiki e inmediatamente se dio cuenta de la incomodidad de Ekiki con el tema. Intentó transmitir la idea de un abrazo antes de alejarse de la mente de su amigo. En voz alta dijo, lindo. Esto será un gran combustible para el chantaje y las burlas cuando sea mayor. Shinzo sonrió, pero no llegó a sus ojos. Sí, esa es la idea. Obtener lo que necesitas de ese experimento. Izuku volvió a examinar los bocetos y se mordió el labio inferior. Los dos de tu hermano son prácticamente iguales, lo que significa que mientras estaba bajo tu peculiaridad no podía procesar la imagen de referencia. Entonces, el hecho de que esté tan bien dibujado podría significar que hay cierta comunicación con tu mente y tu imagen mental de él. Mirko definitivamente es más claro, pero la he dibujado varias veces. Quizás mi memoria muscular sea un factor. Tendremos que hacer más pruebas durante el fin de semana. Para entonces ya debería estar lo suficientemente recuperado como para realizar actividad física. Izuku tomó varias notas en la página con los dibujos y luego pasó a una página nueva donde escribió aún más. Arrancó esa página y se la entregó a Shinzo. ¿Qué es esto? Una lista de cosas que debemos tener listas para la próxima vez. Deberíamos probar si tu peculiaridad prioriza mi memoria muscular o la tuya cuando tienes el control. Por lo tanto, tendrás que pensar en algo exclusivo para ti que puedas intentar que yo haga mientras estés bajo. Ese tipo de cosas. Izuku hizo una pausa para tomar aire antes de morderse el labio. ¿Tienes algún inconveniente al usar tu peculiaridad? Sé que no has llegado a usarlo mucho y no quiero presionarte demasiado desde el principio. No estoy seguro. Solía tener migrañas cuando era pequeña y las usaba muchas veces por accidente. Si algo me parece mal, lo dejaré. Está bien, eso funciona. Izuku tomó algunas notas más antes de cerrar su cuaderno y volver a centrar su atención en Shinzo. ¿Listo para seguir adelante? Seguro. Esta vez, tan pronto como la niebla se disipó, Izuku comenzó a contraatacar. Sabía cómo hacer a un lado a Ekiki, aunque siempre sospechó que Ekiki le permitía ganar las veces que lo hacía, pero no tenía experiencia en tratar de expulsar a alguien por completo. Esa nunca había sido una opción con Ekiki literalmente dentro de su cráneo. Entonces, Izuku luchó como sabía, aunque fue muy lento. La niebla asfixiante resistió cada empujón que le dio, pero no tenía tanta sustancia como Ekiki. No era tan fuerte. Con Shinzo entrenando su don tampoco cuando era niño, eso tenía sentido. Todavía parecía una eternidad antes de que Izuku se ganara suficiente espacio para respirar y pensar de nuevo. Parpadeó y miró fijamente a Shinzo, que tenía una fina capa de sudor en la frente y una expresión apretada en el rostro. Entonces Izuku se dio cuenta de que la niebla todavía estaba allí, simplemente apartada hacia un lado. Bueno, eso no era exactamente lo que estaba buscando. Los ojos de Shinzo se abrieron como platos. ¿Qué? Puedo oírte. La boca de Shinzo no se había movido. Izuku reconoció esa voz, aunque esta era la primera vez que la escuchaba en su cabeza.
Tampoco podía sentir ninguna de las emociones del otro chico. Tal vez fue porque se trataba de un control remoto en lugar de posesivo. Oh, hola Shinzo. Supongo que esto es nuevo. Shinzo asintió, todavía en shock. ¿Quieres intentar darme una orden como esta? Izuku preguntó en voz alta, más que nada para ver si podía. Oh. Dale uno verbalmente y otro mentalmente. Eso podría funcionar ahora. Claro, Shinzo se sacudió y se aclaró la garganta. Toca tu nariz. Izuku resopló ante la tonta orden, luego parpadeó sorprendido cuando su mano aún obedecía la orden. Izuku volvió su atención internamente para descubrir que la niebla había invadido su espacio mental nuevamente, aunque ahora no lo envolvía tan fuerte ni intentaba ahogarlo. No notó su presencia en absoluto a menos que se concentrara en él. Agita los brazos como un pollo, dijo Shinzo mentalmente. Para vergüenza de Izuku, su cuerpo comenzó a obedecer nuevamente, aunque esta vez Izuku prestó atención a la niebla y luchó activamente contra ella para bajar los brazos. Después del aleteo inicial, a Izuku le resultó mucho más fácil luchar contra el control. Supuso que era porque técnicamente había cumplido la orden. Shinzo no había especificado cuánto tiempo se suponía que debía aletear, incluso si hubiera insinuado más. Shinzo accidentalmente dejó escapar su control al final, e Izuku persiguió la sensación de la niebla que se alejaba para tener una idea de cómo luchar potencialmente contra el lavado de cerebro por completo. Escribió algunas notas antes de pasar a Shinzo, controlando a Kiki en lugar de a Izuku, lo que se sintió realmente extraño para Izuku. Le recordó un poco la vez que tuvo que poner a dormir a Kiki. Moverse era más difícil, aunque Izuku aún podía hacerlo. Tuvieron cuidado de que la primera orden de Shinzo fuera que Kiki no liberara su don mientras practicaban, solo para estar seguros. Shinzo parecía tener más dificultades para aferrarse a Ekiki. Ekiki afirmó que probablemente se debía a que su cuerpo operaba desde una mente colmena en lugar de un cerebro centralizado. Izuku tenía tantas preguntas. Luego intentaron que Shinzo los controlara al mismo tiempo, pero mientras sus mentes estaban separadas. Resultó que sus mentes estaban así encerradas en sus propias pequeñas celdas. Izuku todavía no podía llegar a Kiki. Por curiosidad, también probaron qué sucedería si Shinzo activaba su don en ellos mientras sus mentes estaban lo suficientemente cerca como para superponerse ligeramente. Tan pronto como dijeron sí, la niebla regresó, pero esta vez sus mentes se volvieron confusas. Y se desdibujaron cuando dejaron de intentar mantener sus mentes ligeramente separadas. Después de estar completamente superpuesto durante unos minutos y demasiado desorientado para luchar adecuadamente contra Brainwashing, Shinzo los liberó. A Izuku y a Kiki les tomó varios minutos separarse y recuperarse. Al menos no le dio dolor de cabeza a nadie involucrado. Bueno, eso fue una cosa, dijo Izuku, todavía medio concentrado en su espacio mental y el de Kiki. Se sentía como si sus mentes quisieran volver a unirse, y tal vez lo harían si no lo impedían activamente. Lo siento mucho. Shinzo, ¿estás bien? No estamos heridos y tampoco sabíamos que eso sucedería. De todos modos, eso no debería ser un problema para nadie más que para nosotros. No es que te encuentres con muchas otras peculiaridades de posesión. Así que, por ahora, limitémonos a lavar el cerebro por separado. ¿Estás seguro de que estás bien? Shinzo, advirtió Izuku antes de pasar al lavado de cerebro. Esta vez Izuku luchó para recuperar el control parcial con bastante rapidez. Muy bien, controla bien cómo se siente esto. Quiero que intentes llegar directamente a este estado intermedio. Shinzo obedeció y, tras una docena de intentos, lo logró. Shinzo parecía un poco tenso, pero estaba sonriendo. Izuku podía contar con una mano la cantidad de veces que había visto esa sonrisa. Entonces, continuaron liberando y activando la peculiaridad de Shinzo hasta que pudo alcanzar ese estado de manera confiable. Luego volvieron a experimentar. Después de probar algunas otras cosas, descubrieron accidentalmente que, de esta manera, Shinzo podía poner en juego las funciones cerebrales superiores de un objetivo. Shinzo experimentó de primera mano uno de los volcados de información de héroes de Izuku, cuando casualmente dijo que Izuku tendría que contarle más sobre héroes con peculiaridades malvadas en algún momento.
La peculiaridad de Shinzo interpretó eso como una orden, e Izuku ni siquiera se dio cuenta de que lo estaban obligando a hablar durante los primeros 10 minutos. La única razón por la que lo hizo fue que Iku los llamó a cenar. Fue entonces cuando Izuku se dio cuenta de que no podía dejar de hablar. Esa comprensión, combinada con lo abrumado que parecía Shinzo, hizo que Izuku se sintiera dolorosamente incómodo. En el segundo en que Kiki se dio cuenta de la angustia de su anfitrión, sacó a Izuku de la peculiaridad, pinchando el interior de las costillas de Izuku. Él gritó y se levantó del sofá. Shinzo se frotó las sienes y preguntó, ¿estás bien? Sí, lo siento, dijo Izuku mientras se levantaba del suelo. Envió un gesto de gratitud hacia Kiki antes de continuar. No pude obligarme a detenerme. Creo que ayudó el hecho de que, para empezar, me encanta hablar de héroes, pero podría ser un truco realmente útil para los interrogatorios si lo practicas. Después de ver que Izuku realmente no estaba enojado por eso, Shinzo dejó escapar un suspiro y lo siguió hasta la mesa del comedor. Kotone había llegado en algún momento mientras estaban ocupados, e Izuku le presentó animadamente a Shinzo. Justo después de que todos tomaron asiento, Maiko se unió a ellos, deslizándose hacia el asiento más cercano al pasillo y lo más lejos posible de los demás. Se volvieron a hacer breves presentaciones, se dieron las gracias y profundizaron. Iku había preparado tai, col tierna y arroz. Estaba delicioso y, en consecuencia, no se habló mucho al comienzo de la comida. A medida que las porciones de todos disminuían, aparte de Izuku, a quien Iku le entregó segundos a pesar de sus protestas, Iku le preguntó a Kotone cómo iban sus clases. Todos los demás se turnaron para hablar de su escolaridad. Incluso Maiko mencionó en voz baja haber recibido tutoría privada antes de llenarse la boca con arroz para evitar preguntas. Entonces, ustedes dos tendrán su primer festival deportivo en la escuela secundaria. ¿Entusiasmado?, preguntó Iku, dejando de lado a donde asistieron. Todavía no, pero lo estaré, dijo Shinzo. Izuku tragó su bocado de repollo y agregó, sí, es por eso que estamos entrenando su peculiaridad. Si le va bien, podría transferir clases a donde realmente quiere estar. Izuku miró a Shinzo. Izuku también, añadió Shinzo. Izuku no vio la necesidad de corregirlo. Maiko levantó la vista de su comida y entrecerró los ojos. Izuku no había interactuado mucho con ella, pero había aprendido que era sorprendentemente inteligente. Ella era la única que había conocido hasta ahora que podía saber de un vistazo si estaba poseído o no. Izuku se puso más nervioso cuanto más evaluaba a Shinzo con la mirada ocasional dirigida a Izuku. Maiko no decepcionó. ¿Quieres ser un héroe? Izuku no se perdió como ella solo miró a Shinzo cuando dijo eso. Afortunadamente, los demás lo hicieron. Pero reprobaste el examen de ingreso, afirmó Maiko como si fuera un simple hecho. ¿Qué te hace pensar que esta vez lo harás mejor? Shinzo compartió una mirada vacilante con Izuku antes de responder. Mi peculiaridad no funciona con robots. Lo hace con las personas. Maiko se quedó completamente quieta por una fracción de segundo, con los palillos a medio camino de su boca. Luego volvió a dejar la comida. ¿Cuál es tu peculiaridad? Maiko, la reprendió Iku en voz baja. Es muy grosero preguntar eso. Especialmente de las personas que son bienvenidas aquí. Shinzo tenía sus propios ojos entrecerrados ahora mientras él y Maiko se miraban fijamente. Lavado de cerebro, dijo Shinzo sin siquiera pestañear. Los ojos de Maiko se abrieron como platos. Su voz era más tranquila, más pequeña, cuando preguntó, ¿pero tienes una peculiaridad de villano? Oh, por eso corrió, se dio cuenta Izuku. Ella también tenía una peculiaridad malvada, probablemente algo que afectaba específicamente a las personas. Quizás por eso siempre mantuvo la distancia. Probablemente entonces era un efecto táctil o de área. La respuesta de Shinzo sacó a Izuku de su análisis. Todo el mundo me decía que mi peculiaridad era perfecta para un villano. Durante mucho tiempo les creí. Entonces alguien me dijo que mi peculiaridad sería perfecta para situaciones de rehenes, que podría usarla para disuadir a villanos y civiles suicidas o en pánico sin daños colaterales. Me dijo que no era la peculiaridad de una persona, sino cómo la usaban, lo que convertía a una persona en héroe o villano.
Maiko no dijo mucho más durante el resto de la comida, aparentemente rumiando las palabras de Shinzo, Izuku, antes de retirarse a su habitación una vez más. Izuku esperaba que hubieran ayudado. Mientras todos los demás se instalaban en la sala de estar, Izuku decidió darle un respiro a Shinzo para preguntarles a Kotone y Iku cómo cubrir sus cicatrices más visibles. Fingió no darse cuenta de cuán atentamente su amigo prestó atención al siguiente tutorial y demostración. Honestamente, probablemente podría haberle preguntado a Shinzo, pero en realidad no quería poner a su amigo en aprietos y dejarle ver que sabía acerca de las cicatrices de las que no le habían hablado explícitamente. Demasiado pronto, llegó el momento de que Izuku, Ekiki y Iku se dirigieran a la clínica. Shinzo se negó a unirse a ellos, diciendo que necesitaba llegar a casa antes de que fuera demasiado tarde. La cita con el médico salió bien. Principalmente estaban allí para asegurarse de que el injerto se mantuviera cuando Ekiki desposeyera a Izuku. Afortunadamente, así fue. Izuku se frotó el parche de piel sin sensación. Incluso la sensación de presión allí era débil en el mejor de los casos, y provenía más del músculo subyacente que de la piel misma. Izuku tendría que tener cuidado para evitar lesiones allí. Puede que no los note de inmediato. Decidió actualizar sus pantalones cortos de motociclista blindados por pantalones para mayor cobertura. También podría darle un buen uso al dinero de Hiran. Planeaba depositar el dinero en efectivo en cantidades más pequeñas una vez por semana para que pareciera que estaba haciendo trabajos ocasionales. Si un adolescente depositaba tanto de una vez, atraería la atención. Antes de regresar a casa, Izuku decidió preguntar algo que lo había estado molestando desde esta mañana. Oye, Cruz. Sí, verde. Recovery Girl mencionó que mis cicatrices son verdes. Realmente no me había dado cuenta, pero ¿qué piensas? Izuku estaba bastante seguro de que el injerto de piel tenía un tono verdoso. Ekiki tuvo que hacer algunas reparaciones después de convencer a su peculiaridad y al cuerpo de Izuku de que pertenecían allí, e Izuku tuvo la sensación de que el color era una consecuencia. Cross parpadeó. Sí, aunque son solo las cicatrices que has adquirido desde que comenzaste tus posesiones habituales con Ekiki, probablemente debido a la participación de su baba en el proceso de curación. Tus cicatrices más antiguas no parecen afectadas. Cross y Cheshire salieron de la sala de examen para guardar algunos suministros mientras Izuku se ponía los pantalones cortos. Ekiki se demoró, claramente preocupado por lo que Izuku pensaba de este desarrollo. Cuando Izuku lo miró, le preguntó, ¿estás bien, Izuku? Izuku pasó un dedo por la quemadura en el dorso de su mano derecha y pensó en las docenas de otras heridas que enverdecían su piel. Antes, sus cicatrices eran recordatorios de lo inútil e inútil que era, y supuso que sus viejas cicatrices todavía lo eran, pero tal vez las nuevas no tenían por qué serlo. En lugar de recordar cómo y por qué se había quemado el hombro, recordó que Ekiki estaba allí después, cuidándolo, ayudándolo a sanar, furioso por él por la injusticia de todo. En lugar de recordar haber luchado contra el matón que le había dejado un corte en el costado y una puñalada en la pierna, recordó haber conocido a Shinzo y hacerse amigo de él. En lugar de recordar el dolor ardiente y la risa de Shigaraki, Izuku iba a tratar de concentrarse en cómo Ekiki estuvo allí a través de todo y lo mantuvo a él, y en consecuencia a Aizawa, con vida. Finalmente, Izuku sonrió, sintiendo un ligero tirón en la cicatriz de su mejilla. Sí, estoy bien, Ekiki. A la mañana siguiente, Izuku le envió un mensaje de texto a Eraserhead. No recibió respuesta hasta cerca del mediodía, pero cuando la recibió, se echó a reír. Presente a Mikaki, escribiendo para Eraserhead, ya que ambos brazos están enyesados en este momento. El gato gruñón dice, nadie murió, aunque eso podría cambiar si los médicos no me dejan tomar café pronto. Una vez que Izuku recuperó el control, le respondió, ¿quieres que entre y te entregue un poco? Incluso traeré tu favorito. Eraserhead, o debería decir Present Mic. Tardó mucho en responder, lo suficiente como para que Izuku se preguntara si el héroe herido se había quedado dormido. Finalmente, Izuku dejó su teléfono a un lado y volvió a comparar pantalones de motociclista en línea.
Lo había reducido a 3 opciones, pero estaba teniendo problemas para decidir si quería la mayor cantidad de bolsillos, las cremalleras resistentes al agua o la mayor cantidad de ventilaciones. Con el verano, y la temporada de lluvias, acercándose, Izuku se inclinaba por uno de los dos últimos. Justo cuando estaba a punto de cerrar la pestaña de los pantalones con bolsillos altos, su teléfono finalmente sonó con un nuevo mensaje. Quizás acepte esa oferta, pero no hasta esta noche. A menos que quieras que te arreste algún héroe destacado. Justo. Izuku se mordió el labio por un momento antes de decidir preguntar. ¿Estarás bien? Sí, niño problemático. Estaré bien. Tu advertencia aseguró que recibiera ayuda a tiempo. Izuku se preguntó si Naizo realmente había hecho tanto. No parecía que lo hubiera hecho. Quizás el héroe estaba tratando de hacerlo sentir mejor. Pero Eraserhead no dijo cosas que no quisiera decir. Entonces Izuku recordó los extraños buscapersonas que cada uno de sus maestros había llevado el día del ataque. Power Loader había mencionado un interruptor de hombre muerto y potencialmente desencadenar una falsa alarma. Había sido esa la contramedida de Nezu, algo que activaba una alarma si dejaba de recibir una señal de uno de los buscapersonas. Eso fue brillante en realidad, y habría alertado a la escuela en el momento en que el villano de interferencia activó su peculiaridad. Eso explicaba lo rápido que llegaron los profesores. Bueno, eso o la llamarada. De cualquier manera, no podrían haberlo sabido sin la ayuda de Izuku. Izuku fue sacado de sus reflexiones por el timbre de la puerta. Su madre se había ido a trabajar antes de que él despertara. Entonces, eso le dejó a él responder. Rápidamente minimizó sus pestañas y tuvo especial cuidado al levantarse de su silla. El músculo de su pierna derecha no había sido gravemente impactado, pero había suficiente daño como para debilitarlo un poco cuando se movía hacia un lado o intentaba empujar algo fuera del camino con esa pierna. Caminar en línea recta estaba bien, pero aún estaba atento a otros problemas. Miró por la mirilla una vez que llegó a la puerta y encontró a un hombre vestido con una gabardina y un sombrero parado allí. Al menos lograba ese look mejor que Kiki. Izuku estaba seguro de haberlo visto antes en algún lugar, pero no podía ubicarlo. Sin embargo, estaba bastante seguro de que el hombre no era un villano. Entonces, abrió la puerta. Hola. El hombre misterioso sonrió y se quitó el sombrero para hacer una reverencia. Tarde. Soy el detective Tsukauchi. Esperaba hablar con Midoriya Izuku si está en casa. La policía necesita su declaración sobre los acontecimientos del ataque de la USO. Ahora Izuku lo recordaba. Oh. Eres el detective que me entrevistó en el hospital de Nagasaki después de que me secuestraran. Se hizo a un lado y le indicó a Tsukauchi que entrara al apartamento. La sonrisa de Tsukauchi creció un poco y asintió. Es bueno verte de nuevo, Midoriya, aunque desearía que fuera en mejores circunstancias. ¿Cómo has estado? Mucho mejor, bueno, aparte de lo de la pierna desintegrada. Izuku se dio cuenta de que lo había hecho incómodo cuando captó la mueca de dolor de Tsukauchi. ¿Quieres té? Sí, por favor, dijo Tsukauchi, tomando asiento en la mesa del comedor. ¿Está tu madre en casa? Izuku miró hacia atrás desde donde estaba sacando el buen té del gabinete. Oh, no, ella está trabajando. No llegaré a casa hasta las 6. Aunque estoy bien dando mi declaración. Una vez que ambos estuvieron sentados a la mesa con tazas de té, el detective encendió su grabadora y preguntó, ¿empezamos? Tsukauchi hizo que Izuku lo guiara durante el miércoles hasta que las cámaras de la zona montañosa se apagaron. Allí le hizo un gesto a Izuku para que hiciera una pausa. Midoriya, ¿podría pedirte que aclares por qué estabas en la sala de control y no con el resto de los estudiantes? No quería distraer a los estudiantes héroes. Tsukauchi suspiró. Midoriya, perdóname por no mencionarlo antes, pero mi peculiaridad es el detector de mentiras. Los ojos de Izuku se iluminaron. Eso debe ser muy útil para el trabajo policial. ¿Está siempre activo? Bueno, debe serlo, porque normalmente a la policía no se le permite usar sus peculiaridades en el trabajo, lo cual es un poco tonto en realidad. Pero ¿cómo funciona? ¿Opera a partir de una verdad objetiva o subjetiva? Es
Midoriya, interrumpió Tsukauchi. Puedo responder algunas de sus preguntas después de la entrevista. Pero te conté mi peculiaridad porque necesito que me digas la verdadera razón por la que estabas en la sala de control. Izuku sonrió tímidamente y bajó la mirada. Lo siento. Me encanta analizar peculiaridades, sopesó cuidadosamente sus siguientes palabras. Quería estar en la sala de control para evitar a alguien en uno. No le agrado y no sabe que llegué a la UA. Realmente me gustaría que siguiera así al menos hasta el festival deportivo, dijo Izuku, frotándose el hombro izquierdo. Gracias, Midoriya. Parecía que Tsukauchi quería preguntar más, pero se contuvo. Por favor, continúa. Sé bien, después de que el teletransportador de niebla comenzó a hacer desaparecer a los estudiantes supe que las cosas estaban realmente mal. Y no pude llamar. Lo intenté. Así que saqué la bengala del cohete de Atsume, me aseguré de que no hubiera nadie fuera de la sala de control y la encendí. Fue entonces cuando me quemé la mano. Levantó la mano para mostrar la cicatriz. Luego me retiré a la sala de control y me encerré. Debería haber pensado en el teletransportador simplemente teletransportándose a la habitación. No sé por qué no lo hice. Pero lo hizo, y me atrapó antes de que tuviera el equipo de apoyo de Atsume listo para usar. ¿Fue entonces cuando llegaste a la plaza?, preguntó Tsukauchi. Sí, me dejó fuera de un portal en la plaza. Izuku resumió su encuentro con Shigaraki Tomura, deteniéndose cuando llegó a ser etiquetado por la peculiaridad del hombre. Él tenía una peculiaridad de activación y desintegración de 5 puntos. Muy doloroso, parece viajar a través de planos tisulares con mayor eficacia que entre planos. Afecta por igual a la materia inorgánica y orgánica, aunque puede ser más rápido con la inorgánica. Probablemente fue él quien rompió la puerta de la UA el martes. Las manos que llevaba parecían realmente reales. Creo que fueron embalsamados más que trabajos de taxidermia. No había ningún olor a formaldehído o descomposición cuando estaba cerca de él. Entonces, él o alguien que conoce podría ser funerario o trabajar en ese campo. Sé que probablemente eso no sea útil, pero... Midoriya, Tsukauchi lo detuvo con una mano levantada. Tenía el ceño ligeramente fruncido y su sonrisa había sido reemplazada por un ceño fruncido. No tienes que hablar de tu lesión si no quieres. Puedo obtener un resumen de Recovery Gel más tarde. ¿Por qué no avanzamos hasta que llegue All Might? Izuku miró hacia abajo y notó que sus manos temblaban ligeramente donde sostenía su ti. Tragó y asintió. Está bien. Después. Eraserhead y yo estábamos en el borde de la plaza. Algunos de los otros villanos, a los que Eraserhead derribó antes de resultar herido, ya estaban despiertos. Me preocupaba que ellos o Shigaraki pudieran intentar perseguirnos, utilizarnos como rehenes o algo peor. Entonces, arrastré a Aizawa hacia los arbustos. Llegué tan lejos como pude. Luego comencé a trabajar en vendarnos a ambos para mantenerme despierto, y evitar que ninguno de los dos nos desangráramos. Necesito disculparme con Yamada-sensei por tirarle el cuchillo de Eraserhead. Tsukauchi sonrió ante eso, con los ojos arrugándose en las comisuras. Estoy seguro de que no se lo tomó como algo personal. Para entonces ya debías estar bastante fuera de sí por la pérdida de sangre y el shock. Izuku asintió. Eso es todo para mí. Realmente no recuerdo el viaje de regreso al campus. Una última pregunta, Midoriya. ¿Tenías conocimientos avanzados sobre el viaje de a la USG debido a una de tus asignaciones escolares? ¿Compartiste esa información con alguien o en algún momento perdiste el horario que Nezu te dio? Los ojos de Izuku se abrieron como platos. La policía pensó que había avisado a los villanos. ¿Qué? No se lo dije a los villanos. Y tampoco se lo dije a nadie que se lo dijera, añadió Izuku, cruzándose de brazos. Debería estar seguro de decir eso, si entendiera correctamente el detector de mentiras. Todavía tengo el horario en mi mochila si necesitas confirmar que lo tengo. No pensé que lo hicieras, pero tenía que preguntar. Muy bien, eso debería ser todo, dijo el detective, apagando la grabadora. Si piensa en algo más que pueda ser útil, comuníquese con el departamento de policía de Musutafu o dígaselo a uno de sus maestros. Saben cómo contactarme.
Izuku asintió, distraído preguntándose si Naizo debería contarle a Eraser sobre su propio encuentro con el villano de la niebla el lunes, y la conexión del villano con Hiran. Vio salir a Tsukauchi y miró el reloj. Tuvo unas horas para resolverlo. Mientras tanto, completó su pedido y decidió que la transpirabilidad de las rejillas de ventilación adicionales superaba las cremalleras impermeables. ¿Cuántos delitos iban a ocurrir realmente durante un monzón? Podría simplemente tomarse las noches libres para adelantar sus tareas. El siguiente artículo en su lista de compras de vigilante no era tanto para la patrulla activa, sino más bien para usar en la escuela. Desodorantes y jabones que bloquean los olores. Comparó reseñas y se preguntó cuál sería más eficaz para ocultar las heridas de la afilada nariz de Nezu. Quizás el desodorante encima de una venda si estuviera en un lugar donde pudiera esconderse. No pensó que debería ponerlo directamente sobre una herida en proceso de curación. Sí, el jabón puede ser demasiado obvio. No necesitaba cubrir su olor por completo, solo un poco de sangre. Hizo un pedido para el más pequeño. Con suerte, no lo necesitaría muy a menudo. Hecho esto, Izuku volvió a comprobar la hora y se puso un conjunto de ropa deportiva. Era hora de salir para su cita de fisioterapia. Se sentía cohibido al caminar por la calle con sus pantalones cortos deportivos. Lógicamente, sabía que el fisioterapeuta iba a necesitar ver la lesión que estaban sufriendo, pero Izuku se sintió un poco mareado al mirarla él mismo. No quería saber qué miradas podrían darle otras personas. Demasiado pronto llegó a su destino. Izuku parpadeó sorprendido cuando se dio cuenta de que estaba a solo unas cuadras de donde normalmente se encontraba con Siupan para entrenar. Hablando de entrenamiento, Izuku esperaba que Siupan estuviera bien. El justiciero había cancelado su entrenamiento de hoy inesperadamente. Tampoco había dado una razón. Izuku dejó afuera los pensamientos de su mentor justiciero cuando entró al vestíbulo. La oficina de este fisioterapeuta era pequeña y no la más elegante, pero a Izuku le parecía bien. El atractivo principal fue una de las reseñas que encontró en línea mientras investigaba. Uno de los terapeutas no tenía peculiaridades. Es cierto que el crítico estaba siendo intolerante al decir tanto, pero Izuku ahora sabía que este lugar era seguro. Recovery Gel y Nezu podían decir que toda la lista estaba segura tanto como quisieran, pero ambos tenían peculiaridades. Vale la pena ser demasiado cauteloso cuando no tienes ninguna peculiaridad, y estás herido de una manera que podría impedirte huir. El registro fue rápido, e Izuku no se quedó sumido en su ansiedad por mucho tiempo antes de que lo llevaran a la parte de atrás, que en realidad parecía más un gimnasio en miniatura que un consultorio médico. Le entregaron un cronómetro digital y una persona con un portapapeles lo puso a prueba. Caminando sobre una línea recta de cinta en el suelo, haciendo lo mismo pero de lado, midiendo hasta dónde podía mover su pierna lesionada en varias direcciones con un elegante transportador, probando que también podía mantener esos ángulos, mientras el fisioterapeuta empujaba su pierna hacia atrás. Su posición de reposo, y más. Su cronómetro finalmente entró en juego cuando pasaron a los estiramientos. El fisioterapeuta le mostró cómo hacer algunos estiramientos en una de las mesas de exploración y lo dejó así durante varios minutos. Entonces Izuku se encontró con la pesadilla de su existencia, la máquina de equilibrio. El PT lo instaló en la plataforma redonda y programó la máquina. El objetivo era mantener el indicador de ángulo en cero lo más cerca posible de él. Parecía fácil, pero Izuku rápidamente descubrió que no lo era. La plataforma podía inclinarse ligeramente en 360 grados y, aparentemente, la lesión en su pierna derecha había desequilibrado sustancialmente. Parecía que no podía mantener el ángulo en un solo dígito durante más de 2 segundos antes de volver a sumergirse en dobles. Izuku se entregó a un gruñido frustrado cuando la plataforma hizo el suave golpe que indicaba que se había inclinado lo más que podía en una dirección. Izuku giró la cabeza cuando escuchó una risa silenciosa a su derecha. Izuku descubrió a un hombre brusco aferrándose a las barras paralelas colocadas frente a la pared de espejos. Su rodilla izquierda y el lado izquierdo de su cara y cuello estaban cubiertos de largas cicatrices, aunque también había otras más pequeñas esparcidas a lo largo de sus brazos y manos. La cuenca de su ojo izquierdo estaba vacía y llena de cicatrices. ¿Primera vez?
preguntó el hombre, volviéndose para mirarlo. La piel del rabillo de su ojo bueno se arrugó de alegría. Izuku dejó salir parte de su frustración con un resoplido. ¿Está novio? El hombre asintió. Te estás esforzando demasiado y corrigiendo demasiado. Relájate y relájate. Volver a aprender su equilibrio son todos micromovimientos. Utilice la barandilla las primeras veces si es necesario. Está ahí por una razón. Izuku gruñó en reconocimiento. Ambos volvieron a sus ejercicios. Durante todo un minuto. Entonces la curiosidad de Izuku se apoderó de él. ¿También estuviste en el ataque de un villano? El hombre se detuvo a medio paso antes de volver a bajar la pierna con cuidado. Sí, algunos. El hombre señaló la cicatriz que recorría diagonalmente su rostro y llegaba al lado izquierdo de su cuello. Tuve durante años más que el resto. ¿Cómo quedaste atrapado en uno? No te ofendas, chico, pero eres un poco joven para hacer algo más que sacar gatitos de los árboles. Izuku levantó la pierna derecha de sus pantalones cortos de ejercicio, exponiendo parte de su injerto. Lugar equivocado, momento equivocado, pero voy a Laura. Entonces, ellos están pagando la cuenta. Este lugar estaba en la lista de referencias que me dio Nezu y tenía buenas críticas. El hombre tarareó y volvió a caminar con las rejas. Su pierna izquierda parecía no querer sostener su peso en nada más que en una posición fija y completamente extendida. Izuku imaginó que los problemas en las articulaciones en los héroes mayores debían ser bastante comunes. A menos que fueras uno de esos héroes destacados que, pensaban, podían salirse con la suya estando en un lugar y atacando a los villanos a distancia. Se preguntó si los problemas en las articulaciones eran tan comunes en los villanos reincidentes. Te sorprenderías, dijo el hombre, sonriendo. Izuku maldijo en silencio su hábito de murmurar. Es por eso que siempre intenté patearme una rodilla o golpearme la muñeca contra una barandilla o una pared. Siempre que todavía estuvieran conscientes después de mi primer golpe. Eso no sucedió muy a menudo después de mi primer año. Izuku frunció el ceño y se concentró en su equilibrio mientras decía, lo intenté. El villano que me atrapó tenía una peculiaridad táctil. Intenté romperle el codo pero no pude conseguir suficiente fuerza para mi golpe. El hombre hizo una pausa antes de girar lentamente hacia Izuku. ¿Cómo lo intentaste? Izuku se agarró a la barandilla para mantener el equilibrio mientras se giraba para mirar al héroe probablemente retirado a los ojos. Salió de su guardia y golpeó justo por encima de la punta del codo. Mi profesor de defensa personal dijo que eso siempre le funcionó. El rostro del hombre se contrajo. Niño, ¿este maestro tuyo usa algo así como guantes con tachuelas en los nudillos o usa nudillos? Izuku inclinó la cabeza pensativo. Sí, en realidad. Lleva guantes y una vez lo vi jugando con algo de metal que podrían haber sido nudillos. Hizo clic un momento después. Oh. Ese movimiento le funcionó por eso, ¿no? Bueno, eso ya es mucho más musculoso que yo. Probablemente pueda obtener mucha más fuerza detrás de un golpe. El hombre levantó una mano para llamar la atención de Izuku y detenerlo a medio divagar. Tengo la sensación de que tu profesor pudo haber contado esa historia sin darte cuenta de que intentarías emularla exactamente. Pídele que te muestre algunos bloqueos de articulaciones y descansos rápidos de brazos la próxima vez que lo veas. No es una solución perfecta para una peculiaridad de contacto, pero nada fuera de un arma a distancia o una peculiaridad realmente lo es. Por eso también tengo licencia para portar armas, dijo el hombre con una sonrisa depredadora. Izuku resopló y comenzó a decir algo cuando lo golpeó un déjà vu. Ese incisivo astillado y esas cicatrices en esa expresión le parecían realmente familiares. Izuku estudió el patrón de las cicatrices faciales del hombre. ¿Dónde lo había hecho? Izuku de repente recordó que cierto mentor se quitó la mitad inferior de su máscara para tomar un trago de agua de su botella. Su botella de agua Nalf es de aluminio de edición limitada. Exactamente como el que está sentado inocentemente en el suelo en un extremo de las barras paralelas. Los ojos de Izuku volvieron a la cara del hombre, superponiendo gafas y una máscara sobre sus rasgos. La cicatriz que se extendía hasta su cuello estaba justo donde estaba la de Xiupan. Oh.
El descubrimiento de Izuku debe haberse reflejado en su rostro, porque Siupan Sensei se llevó un dedo a los labios en un gesto de silencio. Sé que no soy gran cosa, chico, pero levanta la mandíbula del suelo. En voz baja añadió, eres peor que Koichi. Izuku se volvió rígidamente hacia la pantalla digital de la máquina de equilibrio. El resto del tiempo que compartieron, lo pasaron en un silencio incómodo, ambos tratando de concentrarse en su fisioterapia. Izuku todavía echaba miradas furtivas de vez en cuando. En un momento, la rodilla izquierda de Siupan se dobló e Izuku apenas se contuvo para saltar de su máquina para ayudar. Siupan se agarró a las barras paralelas y le lanzó a Izuku una sonrisa irónica. Luego se levantó y volvió a hacer ejercicio como si nada hubiera pasado. Antes de que Izuku pudiera decidir si quería hacer otra pregunta o no, el fisioterapeuta de Siupan se acercó a ellos con un artilugio de metal y tela con bisagras en la mano. Muy bien, Oguro-sama, ya te arreglé la rodillera. Ya no deberías tener que preocuparte por perder ese tornillo. Vamos a instalarlo. Luego puedes usar la bicicleta reclinada por un rato para asegurarte de que se sienta bien. Siupan, Oguro. Ese era un nombre japonés, no chino. Sensei recogió su bastón y su botella de agua antes de seguir al PT hasta una de las mesas. En el camino, el viejo justiciero se giró el tiempo suficiente para captar la mirada de Izuku y asentir. Izuku no tuvo la oportunidad de volver a hablar con Siupan antes de que su mentor se fuera, pero no le quedó mucho tiempo para pensar en su conversación entre ejercicios, la mayoría de los cuales utilizaban bandas elásticas de gran tamaño y de diferente resistencia. Al final, el fisioterapeuta de Izuku le dio algunas gomas para llevar a casa y una lista de ejercicios para hacer al menos una vez al día, 2 veces si podía. A Izuku le dolía la pierna cuando llegó a casa, y felizmente acampó en el sofá para ver las noticias y trabajar en sus bocetos de los estudiantes de 1A mientras la babá de Kiki hacía su trabajo reparando los músculos tensos de su pierna. Abusando de la mecánica de curación rápida con la que venía el limo, Izuku pensó que debería recuperar la fuerza normal de los músculos comprometidos de su pierna derecha en un mes como máximo. Y una vez que volvió al 100%, Izuku pasó a una nueva página al final de su cuaderno y comenzó a enumerar lo que sabía sobre Hiran y las personas que había visto en la USO. Entonces decidió que le iba a contar el hacer que se había topado con Kurohiri. Mientras los villanos tuvieran su arper, Wano podría estar realmente a salvo. Nadie pudo. Honestamente, Izuku no estaba seguro de por qué los villanos no simplemente tendieron una emboscada a All Might con un portal que lo arrojó dentro del monte Bandai. Ni siquiera All Might podría luchar contra un volcán. Si aún querían hacer de ello un espectáculo, podrían simplemente instalar una cámara web en el respiradero principal y en cualquier lugar donde le tendieran una emboscada. Mucho más efectivo y menos costoso que como habían adquirido a Nomu y todos esos otros delincuentes callejeros. Quizás los villanos eran demasiado estúpidos para pensar en eso, pero a Izuku no le gustaba confiar en la ineptitud de otras personas. Izuku estaba acostumbrado a ser subestimado. No quería cometer el mismo error. También había otra razón. Shigaraki puede parecer infantil e impaciente en este momento, pero eso no significa que siempre sería así. Incluso los villanos podrían aprender. Entonces, Izuku planificó e hizo listas. Listas de cosas para buscar en la patrulla y listas de cosas para discutir y probar con Kiki. No los tomarían desprevenidos nuevamente si Izuku tuviera algo que decir al respecto. Izuku se preguntó si se suponía que sería tan fácil colarse en la sala de héroes del Hospital General de Musutafu. Claro, era casi medianoche, pero debería haber más de 2 guardias, ¿verdad? Quizás era seriado Present Mic los habían distraído deliberadamente. Hablando de Present Mic, Izuku, con todo el atuendo de Naizo y pantalones deportivos para cubrir su cicatriz, vio al héroe cuando se asomó por la siguiente esquina. Una vez que examinó el resto del salón y confirmó que sí, el héroe estaba solo, Izuku dobló la esquina y susurró, «Presente Mic». Present Mic saltó un poco y se giró para mirarlo a él y a su bandeja de café y té. «Naizo, ¿verdad? Casi me da un infarto, pequeño oyente. ¿Yo te ha estado enseñando sus malos hábitos?», bromeó, haciéndole un gesto a Naizo para que lo siguiera.
Si por malos hábitos te refieres al sigilo, entonces sí, respondió Izuku con descaro. ¿Y quién es Sho? Present Mig lo miró por encima del hombro y frunció el ceño. ¿Eraser no te dio su nombre? No. El héroe sacudió la cabeza y se detuvo frente a lo que habría sido una puerta discreta si no fuera porque tenía un escáner de tarjetas adjunto a la cerradura. Aquí estamos. Escaneó su licencia de héroe y entró, sosteniendo la puerta para Izuku. Shota, ¿por qué no le diste tu nombre a tu hijo? Izuku se atragantó. Erasereat frunció el ceño, o al menos, Izuku pensó que el hombre fruncía el ceño detrás de sus vendas. Izuku en realidad no podía ver sus ojos. Todo el cuerpo del héroe clandestino estaba cubierto con gasas y yesos médicos. Tal vez porque él no es mi hijo, Isashi. Es un justiciero. No puedo adoptarlo como a un gato callejero. Izuku logró salir de su sorpresa y corrió hacia el lado de la cama. Oh, Dios mío, pensé que habías dicho que estabas bien. Nunca volveré a confiar en usted acerca de su condición. No hay nada roto. Tu cara está bien. Tus ojos. Oh no, tu peculiaridad. Es. Un brazo enyesado aterrizó sobre la cabeza de Izuku, silenciándolo. Estaré bien, niño problemático. La mayoría de estos vendajes son una medida de precaución. Mañana por la mañana me quitaré las vendas de los ojos. Y veremos sobre mi peculiaridad. De todos modos, no puedo usarlo hasta que me recupere más de la cirugía reconstructiva. El héroe ignoró el sonido de angustia que Izuku hizo ante eso e inclinó la cabeza. Ahora, ¿dónde está ese café que me prometieron? Oh, justo aquí. Déjame ver si puedo conseguirte una pajita muy rápido. Izuku se volvió hacia Present Mig y le pidió ayuda en silencio. Creo que vi unos agitadores de café junto a la máquina de café de la sala de espera. Ya vuelvo, dijo la rubia antes de salir de la habitación. Izuku reclamó la silla al lado de la cama de Eraser para bajar el brazo del hombre a una posición cómoda. Todavía estaba encima de su cabeza. Eraseread, a Present Mig le gusta el té Genmaicha o Gyokuro. Estoy bastante seguro de que lo escuché hablar de ambos en su programa, pero no recordaba cuál era su favorito. El héroe resopló. Pensé que olía a té. ¿Le gusta el Gyokuro? Ah, gracias. Izuku tomó el té Genmaicha para tomar un sorbo. ¿Gokaku todavía está por aquí? Eraser preguntó después de un minuto. Oh, no, tuvieron que irse ayer. ¿Había algo que necesitabas preguntarles? Solo iba a preguntar si sabían algo más sobre el grupo que atacó a Laura. Ah, no. Lo siento, pero eso es todo, tenía algo que contarte. Si la peculiaridad del transporte en la que solían entrar es lo que creo que era. Estoy escuchando, Naiso. ¿Era la peculiaridad un vórtice negro púrpura? La pequeña sacudida de Erasereat fue respuesta suficiente, incluso si Izuku aún no lo sabía. Sí, tenía miedo de eso. He visto esa peculiaridad antes, el lunes de hecho. Un agente de información que conozco me mantuvo fuera hasta tarde y pidió un favor para conseguir un portal negro púrpura que me devolviera Musutafu por las molestias. Hiran, gruñó Erasereat. Izuku se sobresaltó, desalojando el brazo de Erasereat. ¿Cómo supo Erasereat con quién estaba en contacto? ¿Era Hiran el único corredor en el área? Espera, probablemente habló con Siupan. El justiciero sabía sobre Hiran. Hiran buscó al destripador. Mira, él no puede saber que te dije nada. La misma razón que te dio Gokaku, pero aún más, ya que tengo contacto regular con él. Aunque, como ya sabes todo esto, probablemente debería avisarte de nuevo. Uno de sus clientes ofrece una recompensa por persona sin peculiaridades. Entregado vivo. Izuku miró alarmado el monitor cardíaco de Erasereat. El ritmo cardíaco del héroe acababa de dispararse. Borrador, ¿estás bien? ¿Debería buscar una enfermera? No, jadeó el héroe. Present Mig volvió a entrar en la habitación cuando Erasereat comenzó a toser. Izuku se hizo a un lado mientras el héroe se apresuraba a ayudar a su amigo a sentarse más. Tomó el café de la bandeja de Izuku, metió varios agitadores en él y ayudó a Eraser a tomar un trago. Una vez que la tos de Eraser disminuyó, Present Mig preguntó, ¿estás bien? Sí. Eraser se aclaró la garganta.
Solo necesito que me envíes un mensaje de texto a Tsukauchi. Izuku se sentó torpemente a un lado mientras los héroes hablaban. Después de que Present Mig le envió un mensaje a Tsukauchi para satisfacción de Eraserhead, Izuku le entregó su té al héroe rubio, ganándose una sonrisa cegadora. Mientras todos bebían sus bebidas, Present Mig le sostenía la de Eraser de vez en cuando, charlaron un poco. Principalmente era Present Mig compartiendo historias de viejas patrullas, y ocasionalmente algo de cuando él y Eraserhead estaban juntos en la escuela. Ambos habían ido a la UA. Izuku quería ir a buscar sus antiguos festivales deportivos ahora. Cuando terminaron sus bebidas, Izuku comenzó a ponerse ansioso. No quería quedar atrapado aquí por una enfermera o un médico haciendo sus rondas, a pesar de que los héroes dijeron que responderían por él. Present Mig se dio cuenta de su inquietud y preguntó, «Oye, Naizo, ¿quieres ayudarme a encontrar un bote de basura en el pasillo? Si los arrojamos aquí, por la mañana toda la habitación olerá a café y té rancios, y nadie quiere eso». Izuku sonrió y asintió. Luego, para beneficio de Eraserhead, añadió, «Claro». Estaban a medio camino de la puerta cuando Eraser llamó, «Aizawa Shota». Izuku se detuvo para mirarlo. «¿Eh? Mi nombre, niño. Es Aizawa Shota». Izuku salió a correr de camino a casa. De todos modos, tenía demasiadas cosas en la cabeza como para dormir. Entonces, corrió y pensó en todo lo que había sucedido esta semana. Fue bastante abrumador. Entonces, pasó de trotar a correr para evitar que sus pensamientos giraran en espiral. Estaba al final de su ruta cuando sintió un tirón. Redujo la velocidad y caminó con los brazos detrás de la cabeza para abrir más los pulmones mientras miraba a su alrededor. Kato Park. Por lo general, se mantenían alejados de este para las reuniones debido a la cantidad de tráfico peatonal que había, pero a esa hora de la noche estaba desierto. Izuku se acercó, siguiendo el leve tirón en sus venas, hacia un parche de rododendros bien cuidados. Durante el día no daban mucha cobertura, pero por la noche, Izuku pasó por un hueco donde uno de los arbustos había muerto y encontró a Ekiki esperándolo. «Hola, Ekiki. ¿Qué te trae de vuelta tan pronto?», preguntó Izuku antes de sentarse con las piernas cruzadas en el suelo junto a su amigo. Quería husmear en la clandestinidad local, ver si podía desenterrar algo sobre ese tipo Shigaraki, pero los héroes están en alerta máxima y han aumentado sus patrullas. Casi fui visto por Kamui Watts antes. No creo que pueda lograr nada o escaparme de la ciudad hasta que el calor se calme. También quería ver cómo estabas. Aunque no esperaba encontrarte hasta mañana por la mañana. ¿Por qué sales tan tarde?». Izuku hizo una mueca y miró hacia otro lado. «Aún no estoy cansado». «Ajá, claro». Ekiki envolvió a Izuku y apretó su baba en un abrazo. «Vamos, te llevaremos a casa. Cansaremos ese gran cerebro y luego te llevaremos a la cama». Izuku se rió entre dientes mientras Ekiki le entumecía el estómago y la garganta. «¿Cómo planeas hacer eso?». Ekiki le sonrió. «¿Querías jugar con el intercambio de sentidos, no?». Los ojos de Izuku se abrieron y le devolvió la sonrisa. «¿Sí? Vamos, vamos». El limo alrededor de Izuku apretó un poco más su agarre y comenzó a hundirse dentro y a través de su piel mientras Ekiki comenzaba con el método más habitual de posesión. No aceleró mucho el proceso, pero lo practicaron de vez en cuando en caso de que alguna vez necesitaran esos segundos extra. Además, cuanto más a menudo Ekiki empujaba baba a través de su piel, más se adaptaba el cuerpo de Izuku y más fácil se volvía, y menos tierna se sentía la piel de Izuku después. La única otra forma real que habían encontrado para reducir el tiempo de posesión/desposesión era que Izuku contuviera la respiración. Había estado buscando ejercicios de respiración para aumentar su capacidad pulmonar y alargar su tiempo de retención, pero todavía no le gustaba especialmente cómo ese enfoque de posesión estiraba las cosas. Entendió que era necesario si había una emergencia, pero no lo practicaban con frecuencia. En total, Ekiki tardó 70 segundos en integrarse por completo. Luego se pusieron de pie. Izuku arrojó su mochila modificada y blindada al suelo a sus pies para sacar su máscara y el tubo conectado a ella. Encendió el concentrador de oxígeno y se puso la máscara.
La cánula nasal adherida al interior de la máscara se instaló en sus fosas nasales, y Kiki usó un poco de baba para sellarlo de forma segura en su lugar, evitando el desperdicio de oxígeno. Luego Izuku volvió a ponerse la mochila y comenzaron a correr hacia casa. El concentrador no era una solución perfecta, todavía se cansaban más rápido cuando estaban juntos, pero les permitía trabajar el doble de tiempo antes de tener que preocuparse por la falta de oxígeno. Lo cual fue genial, porque a ambos les gustaba correr juntos. Casi habían logrado superar a Erasere, Aizawa, varias veces mientras trabajaban en sincronía, pero no había mejor momento que el presente para practicar un poco más. Se sincronizaron para trotar y luego aumentaron lentamente su ritmo hasta que estuvieron corriendo. Izuku resistió la tentación de gritar cuando alcanzaron su velocidad máxima. Mantuvieron esa velocidad la mayor parte del camino de regreso, solo redujeron la velocidad en las curvas después de que casi se aniquilaron en la primera. Izuku agregó carreras a su lista de problemas relacionados con el daño muscular en su pierna. Usaron las escaleras hasta el apartamento como tiempo de recuperación, subiéndolas a un ritmo pausado. Mientras se acercaban al apartamento, Izuku se sorprendió al ver las luces encendidas. Rápidamente se quitaron la máscara, los guantes y las gafas y los metieron en la mochila, apagando el concentrador en el proceso. Luego se pusieron la mochila debajo de la sudadera con capucha. A primera vista, esto y los sudores parecían bastante normales. Con uno de sus secretos protegidos, abrieron la puerta y la abrieron. Tan pronto como entraron, la madre de Izuku los vio desde su puesto en la cocina. «Oh. Izuku, ¿qué haces aquí? Pensé que todavía estabas en casa de los Bakugo. Iba a recogerte más tarde esta mañana antes de regresar al trabajo». El último cambio en su agenda en el hospital la hizo trabajar ocasionalmente en turnos dobles. Últimamente había sido peor de lo habitual, con algún virus respiratorio abriéndose paso entre el personal. «Ya no tengo 5 años, mamá. Estoy bien solo en casa. Pero resultaste herido. ¿Qué pasa si algo salió mal o de repente empeoraste?» Izuku levantó su teléfono celular y sonrió débilmente. Su madre frunció el ceño antes de admitir ese punto. «¿Qué estás haciendo despierto de todos modos? Deberías descansar mucho mientras te recuperas». No podía dormir. Entonces salí a correr para cansarme. El rostro de su madre se arrugó de tristeza, sabiendo exactamente a qué se refería. Había tenido muchas pesadillas cuando era pequeño, especialmente después de su diagnóstico peculiar y de que comenzara el acoso. Probablemente pensó que habían mejorado a medida que él crecía, pero, sinceramente, él había mejorado en permanecer callado y ocultarlos para evitar preocuparla. «Oh, cariño, lo siento mucho. Debe haber sido aterrador ser atacado por villanos cuando ni siquiera estás entrenando para ser un héroe. Solo ver a la clase de héroe te pone en mucho peligro. Es casi como si toda la escuela lo atrajera», dijo mientras sacudía la cabeza. «Estoy seguro de que Sonama te aceptaría para su programa de negocios si les pides una transferencia». La alarma recorrió a Izuku y gritó: «Mamá, no». Él se estremeció ante su propio volumen, incluso cuando su madre se sobresaltó. Él le dio una mirada de disculpa y continuó en un volumen más normal. «Puedo ayudar a la gente con mi análisis, pero necesito entrenarlo y mejorar. Ninguna otra escuela podrá hacer eso por mí como la UA. Sé que no puedo convertirme en un héroe». A Izuku le dolía el corazón cada vez que lo decía, a pesar de haberlo aceptado meses atrás. ¿Alguna vez iba a doler menos? Kiki se acercó un poco más a su mente, e Izuku pudo sentir el afecto y la fe de su mejor amigo en él. Suavizó algunos de los bordes irregulares de su pecho. Izuku no estaba seguro de qué había hecho alguna vez para merecer a Kiki. «Pero por favor, no me hagas renunciar a la escuela de mis sueños. Estoy aprendiendo mucho allí y he hecho amigos». Su madre todavía parecía un poco conmocionada por su arrebato, mirándolo como si recién estuviera notando algo. Finalmente, sus ojos se llenaron de lágrimas y corrió hacia él para abrazarlo. Izuku le devolvió el abrazo, ignorando cómo Kiki retrocedió un poco ante el repentino contacto. Sus ojos comenzaron a lagrimear, al menos Izuku esperaba que fuera agua, cuando la sintió estremecerse contra su pecho. Con suerte, la sudadera con capucha era lo suficientemente gruesa como para evitar que ella notara la armadura debajo.
Prométeme que te mantendrás a salvo. No sé si podré soportar si te lastimas otra vez, dijo en su hombro antes de sacudir la cabeza. Izuku se hundió cuando una ola de culpa lo golpeó. Fue abruptamente noqueado por un estallido de ira casi cegador de Kiki. ¿Hablas en serio? ¿Dónde quedó toda esa preocupación cada día que llegabas a casa golpeado en la escuela secundaria? O incluso ayer o anteayer, ya sabes, cuando estabas en una maldita cama de hospital. Ella parecía realmente desgarrada por eso antes de que contradijeras lo que quería. Kiki continuó furioso, distrayendo a Izuku de las lágrimas de su madre. Izuku necesitaba llegar a su habitación y ayudar a Kiki a calmarse. Izuku no estaba seguro de haber sentido a su amigo tan excitado antes, y realmente no estaba seguro de que lo había causado. Por supuesto que tendré cuidado, mamá. Mamá. Estoy todo asqueroso y sudoroso de tanto correr. Su madre parpadeó antes de que sus ojos se abrieran un poco. Ella olió su sudadera con capucha antes de hacer una mueca y soltarlo. Izuku le sonrió y dijo distraídamente: voy a ir a darme una ducha. Su mamá se secó las últimas lágrimas de sus mejillas y asintió. Haz eso, cariño, y vete a la cama inmediatamente después. 20 minutos después, Izuku y Kiki colapsaron en la cama. Kiki se había calmado a mitad de la ducha, aunque Izuku todavía podía notar algo de descontento persistente. Cuando se le preguntó, Kiki no quiso hablar sobre lo que lo había provocado. Solo había dicho, con mucha confianza y firmeza: lo que siente tu madre no es tu culpa, Izuku. Es una mujer adulta y responsable de su propia mierda. Izuku realmente no tenía idea de cómo responder a eso. Pero fue su culpa por estresarla. Las emociones de Kiki se complicaron mucho antes de retirarse de la mente de Izuku. Aproximadamente un minuto después, Kiki regresó y definitivamente ignoró lo que fuera eso. Está bien, chico, haremos esto o no. ¿Qué quieres probar primero? ¿Audiencia? ¿Vista? Supongo que también hay contacto. Izuku se encogió de hombros. Tu selección. Son tus sentidos. Bueno, están a punto de ser nuestros sentidos. El limo resumaba de sus poros para formar una fina capa sobre su piel. Izuku miró fijamente su brazo viscoso, curioso de a dónde iba Kiki con esto. Sintió más baba alrededor de su columna y la base de su cráneo moverse, y luego nada. Izuku estaba a punto de preguntar por qué no pasaba nada cuando lo golpeó. Cada latido de su corazón lo recorría como si estuviera demasiado cerca de un bombo. El zumbido del aire acondicionado vibró a través de la baba de su piel. La ráfaga de aire que entraba y salía de sus pulmones se volvió repentinamente tan abrumadora como un avión despegando. Demasiado, logró pensar Izuku mientras se entrecortaba la respiración. Su cabeza latía con cada latido de su corazón, y eso se iba acelerando, lo que no ayudó. La intensa sensación cesó un momento después, e Izuku se acurrucó sobre su costado para esperar a que pasara su dolor de cabeza. Así es como escuchas. ¿Cómo puedes soportarlo? Todo es tan ruidoso. Kiki flotaba cerca de sus mentes. Mierda, lo siento, chico. Realmente no estoy seguro de por qué sucedió eso. Está bastante tranquilo aquí. No debería haber sido suficiente para sobrecargarte. Izuku se apoyó en su amigo, enviándole un sentimiento de desaprobación. No es tu culpa. Nunca has probado esto antes. Habrá algo de prueba y error. Después de otro minuto, la cabeza de Izuku se sentía menos como una piñata rellena y se puso boca arriba para mirar el techo. Probemos un enfoque diferente. ¿Cómo se manejan dos conjuntos de información sensorial? No sé. Solo lo hago. No se siente tenso. Izuku tarareó en voz baja. Tal vez sea un efecto secundario de tu peculiaridad. Obviamente te conectas a mi cerebro y sistema nervioso y puedes experimentar lo que hago desde allí, pero Izuku se golpeó la frente con una mano. Somos idiotas. Kiki le envió una sensación de confusión. Estábamos tratando de pasar todo por mi cerebro. Mi cerebro no está hecho para manejar eso, y no estoy seguro de que cualquier cantidad de adaptación lo cambie, pero tú, bueno, no tu cerebro, sino tu mente colmena, ya está hecho para hacerlo. Kiki se dio cuenta un segundo después.
Entonces, hacemos nuestra función de fusión mental, pero en lugar de usarla para compartir viejos recuerdos, compartimos lo que estamos experimentando en tiempo real. De esa manera mi cerebro procesa mis sentidos, pero ¿tú estás de acuerdo? Precisamente. Merece un intento. Listo. Listo. Izuku se inclinó hacia la sensación familiar de la mente de Kiki fusionándose con la suya. Siempre estuvo en algún punto entre un abrazo fuerte y ahogarse, pero sin el miedo asfixiante. Quizás estar sumergido fuera una mejor descripción. Sus sentidos nadaron por unos momentos. Por lo general, hacían esto con la intención de compartir una experiencia específica y se lanzaban directamente a eso, pero las cosas eventualmente se calmaron, incluso sin ese enfoque que los anclara. Podían sentir tanto su piel como la baba entretejida a través de ella y descansando sobre ella. También podían sentir cómo el limo se conectaba con todo lo demás. Oh, esto fue raro, normal. Flexionaron las manos, maravillándose de las fibras musculares y el limo que se movían en tándem, haciendo pequeños ajustes cuando notaron que uno u otro conjunto de sentidos estaban retrasados y ligeramente desenfocados. Después de varios minutos, todo se registró en perfecta sincronización. Ya no parecían dos conjuntos separados de información, sino una perspectiva ampliada. Eran aguda e íntimamente conscientes de cómo sus pulmones y corazón estaban alterados para soportar el bombeo de sangre que era principalmente limo. Habían perdido mucha sangre de Izuku cuando Shigaraki los hirió. Estaban trabajando en ello, pero no fue una solución rápida. Simplemente estaban agradecidos de que Recovery Girl no intentara darle a Izuku una transfusión de sangre mientras estaban separados. Podían oír y sentir sonidos. Podían ver el techo sobre ellos y la oscuridad, donde estaba almacenado su segundo par de ojos. Probaron moverse y explorar su cuerpo un poco más antes de tener otra idea. Se sentaron y miraron su brazo mientras más baba se abría paso a través de su piel. Manipularon la masa de baba hasta convertirla en una extremidad ameboide y la sacaron para agarrar el bolígrafo y la libreta de Izuku de su escritorio a unos metros de distancia. Esto fue genial. Después de media hora que pareció pasar en segundos, los dos se dejaron separar, sin querer esforzarse o arriesgarse a provocar uno de los peores dolores de cabeza de Izuku. La reorientación tomó más tiempo de lo habitual, pero los dejó a ambos sonriendo. Un éxito. Oh, las cosas que podrían hacer con este descubrimiento. Izuku ansiaba agarrar el cuaderno de Kiki de debajo de su colchón. Un suave empujón mental redirigió los pensamientos de Izuku. Ahora no, chico. No te duele la cabeza, pero estás pensando en tener uno. Izuku se concentró en su cuerpo por un momento y, efectivamente, había presión en su cráneo. Eso probablemente se debe a la baba adicional que se necesitó para equilibrar las cosas, observó Izuku. Resultó que Kiki generalmente limitaba su conexión con el cerebro de un poseedor al mínimo de lo necesario para secuestrar el cuerpo y comunicarse con su anfitrión o suprimirlo, si sobrevivía a la posesión. Se había conectado un poco más con Izuku después de que establecieron sus posesiones como un acuerdo a largo plazo, pero para que los sentidos y procesos mentales de Izuku y Kiki funcionaran exactamente al mismo ritmo, habían tenido que expandir esa conexión bastante. Un poco. Entonces, había significativamente más baba dentro del cráneo de Izuku que antes esta noche. Izuku en realidad se sorprendió de que su cabeza no se sintiera peor por la adición. Los espacios huecos en su cerebro probablemente tuvieron algo que ver con eso. Eran reservorios decentes para el limo. Hablando de eso, Izuku encendió su teléfono y buscó en Google. Después de determinar que sí, esos espacios huecos eran normales, y aparentemente se llamaban ventrículos, Izuku hizo una pausa para maravillarse de cuánto sabía ahora sobre su propia anatomía. Era un poco extraño saber cosas como cómo se sentía la superficie y el interior de su cerebro o que su pie izquierdo era unos milímetros más largo que el derecho, pero Izuku decidió que podía vivir con algunos hechos extraños. Tenía sentido que Kiki estuviera tan consciente del cuerpo de su anfitrión. Y cuando se fusionaron así, también lo hizo Izuku. Izuku sonrió aún más mientras miraba hacia el techo. Estaba prácticamente vibrando de emoción. Había tantos experimentos que podían hacer con esto. Ellos
Ekiki volvió a tocar la mente de Izuku y dijo en broma. No podrás dormir en absoluto a menos que te acueste, ¿verdad? Izuku sonrió. No. Tu plan fracasó. Deberías saber mejor que darle a un nerd del análisis una nueva aplicación de su peculiaridad favorita para teorizar justo antes de acostarte. Ekiki suspiró, fingiendo exasperación mientras se apoyaba en la mente de Izuku. No fue suficiente para noquearlo, pero la visión de Izuku se desenfocó y se atenuó un poco. ¡Ay de mí! Vas a estar despierto toda la noche y luego te quedarás dormido alrededor del mediodía. Y tendré que explicarle a tu amigo por qué te quedaste dormido y te perdiste otra sesión de entrenamiento con él. Freak, Izuku tuvo una sesión de entrenamiento con Shinzo mañana. Pero análisis peculiar. Izuku agonizó por la decisión durante un minuto antes de admitir la derrota. Antes de Kiki, no había tenido amigos en una década. No podía atreverse a arriesgar uno de los pocos que había ganado ahora. Bien, tú ganas. Me puso a dormir. Ekiki no se rió, pero Izuku podía sentir el cariño engreído que irradiaba de él. Mientras Izuku se dejaba presionar hasta perder el conocimiento, sonrió por última vez. Nunca soñó cuando Ekiki lo hacía dormir. Sin sueños no había pesadillas. Este fic no es mío, el creador está en la descripción, si quieres leer cada que se suba, también se los dejaré acá. Simplicaren, en AO3.